Bolivia, una tierra donde el paisaje y la cultura se entrelazan con la fe, ofrece un espectáculo de maravillas naturales. Las vastas planicies salinas del Salar de Uyuni, el sereno azul del lago Titicaca, el imponente Cristo de la Concordia en Cochabamba y las históricas iglesias de Sucre, son testigos de un pueblo movido por su devoción. Nuestra historia se centra en Juan, un joven agricultor del altiplano boliviano, quien, como muchos en su comunidad, ha sido desafiado por los caprichos del clima. La lluvia, este año, ha sido escasa, y con ello, la esperanza de una buena cosecha se ha desvanecido. Sin embargo, en medio de su preocupación, Juan halla consuelo en una escritura sagrada, Santiago 5:7, que rememora la paciencia y la espera del agricultor por los frutos de la tierra. Inspirado por estas palabras, Juan decide mantener su fe inquebrantable. Se compromete a orar junto a su comunidad, buscando fuerzas y encontrando en cada rostro una llama de esperanza encendida por la fe compartida. Más allá de la oración, Juan se dedica a ayudar a quienes, como él, enfrentan necesidades apremiantes, reforzando así el lazo solidario que los une. Con el apoyo de su iglesia y una renovada determinación, Juan aprende nuevas técnicas de cultivo que transforman su método tradicional. Las lecciones adquiridas comienzan a dar frutos, y de a poco, la tierra premia su perseverancia. La humilde cosecha de Juan se convierte en un testimonio de que la fe no solo es un refugio espiritual, sino también una guía práctica en la adversidad. En la iglesia, rodeado de su comunidad, Juan comparte su testimonio, exaltando el apoyo divino que le ha permitido superar el desafío de aquel año incierto. Sus palabras resuenan con gratitud y entusiasmo, contagiando a quienes le escuchan. Finalmente, un llamado se extiende a todos aquellos que quieran participar en esta travesía de fe y esperanza. Una Biblia abierta revela las palabras del Salmo 126:5, los que siembran con lágrimas, cosecharán con alegría. Jacob, estaba presente en su vida el murmullo constante de los reclamos de los hijos de Labán. Los rumores se deslizaban en el aire, afirmando que Jacob había tomado todo lo que alguna vez perteneció a su padre, Labán, y lo había convertido en su propia fortuna. No solo los sutiles susurros le preocupaban, sino también el cambio en el semblante de Labán, quien ya no lo miraba con la misma amabilidad de antes. En ese momento crucial, Dios le habló a Jacob, dándole instrucciones claras: debía volver a la tierra de sus padres. Movido por la urgencia de la situación y por el mandato divino, Jacob llamó a Raquel y Lea, sus esposas, al campo donde pastaban sus ovejas. Les explicó la situación: el semblante de su padre ya no era el mismo, pero el Dios de su padre había estado con él, como fiel aliado. Jacob les recordó cómo había trabajado con todas sus fuerzas para Labán, quien había sido engañoso y cambió su salario 10 veces, sin embargo, Dios no permitió que sufriera ningún agravio. Jacob relató cómo, pese a los intentos de Labán de manipular los términos, Dios le favoreció. En sueños, Jacob había levantado los ojos y vio que los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados, una visión confirmada por un ángel de Dios, quien le recordó que había visto todo lo que Labán le había hecho y le ordenó regresar a su tierra natal. Raquel y Lea escucharon a Jacob atentamente. Ambas reconocerían que ya no tenían parte en la casa de su padre, que las había tratado como extrañas y había consumido lo que fuese su precio. La riqueza que Dios había quitado a Labán, según ellas, les pertenecía a ellas y a sus hijos. Con esta nueva certeza, animaron a Jacob a seguir las instrucciones de Dios. Y así, con el apoyo y la comprensión de sus esposas, Jacob comenzó a preparar su huida de la casa de Labán, embarcándose en una travesía llena de emociones, desafíos y la promesa de un futuro guiado por Dios. Sus pasos estaban imbuidos de la esperanza y la seguridad de que, al marcharse de esa tierra, no solo dejaban atrás aquellos días de incertidumbre y engaño, sino que se dirigían hacia la realización de un destino encomendado por Dios mismo. Jacob era un hombre decidido y astuto, conocido por ser un hábil negociador y un cuidadoso cabeza de familia. Vivía en Padán Aram, donde había prosperado y creado una gran familia con hijos, esposas y una considerable cantidad de ganado que le hacía sentir seguro. Aunque siempre llevaba en su corazón el deseo de regresar a su tierra natal, Canaán. Conocedor de que permanecer en aquellas tierras bajo la vigilancia de su suegro Labán se había vuelto cada vez más insostenible, Jacob decidió emprender el camino de regreso a casa, a pesar de los riesgos que esto implicaba.
Preparó a su familia, asegurando que cada uno de sus hijos y esposas estuviera cómodamente instalado sobre los camellos, y reunió todo su ganado. Cada paso en dirección a Canaán era como una nota en una sinfonía de emociones, nostalgia por lo que dejaban y la esperanza de un futuro mejor. Mientras tanto, desconocido para Jacob, su esposa Raquel decidió llevarse consigo los ídolos de su padre, Labán. Estos pequeños objetos representaban vínculos con sus raíces familiares, pero también un acto de desafío silencioso hacia su padre. En un movimiento no anunciado y cuidadosamente planeado, Jacob engañó a Labán. Sabía que, para salir exitosamente, debía ser cauteloso y astuto. No le reveló a Labán sus intenciones de partir, eligiendo el momento perfecto para iniciar su huida mientras Labán estaba ocupado trasquilando sus ovejas. La partida fue discreta pero decidida. Jacob recogió con cuidado todas sus posesiones y, de noche, aprovechando la falta de vigilancia, se escabulló, llevándose consigo sueños, promesas y su creciente familia. Cruzó el río con su comitiva, dirigiéndose hacia el monte de Galaad, sabiendo que cada paso los alejaba más del enfoque vigilante de Labán. Con cada kilómetro dejado atrás, el peso de la preocupación se fue aligerando en los hombros de Jacob. Su corazón latía con fuerza, sintiendo la mezcla de miedo e ilusión que solo experimenta aquel que deja atrás lo conocido para abrazar la promesa de un hogar. Jacob comprendía que este era un viaje no solo por alcanzar un destino físico, sino también un camino hacia una vida de libertad y renovada esperanza para él y su descendencia. Labán, un hombre de fuerte temperamento y dueño de una gran familia, era conocido por ser astuto y determinante. Era un patriarca respetado entre los suyos, el tipo de líder que tomaba decisiones rápidas y eficientes, aunque a veces demasiado impulsivas. La noticia que Jacob, su yerno, había partido sin avisar, lo hizo hervir de rabia. ¿Cómo se atrevía Jacob a huir, llevándose a sus hijas y, peor aún, robándole sus dioses familiares? Para Labán, esto era un grave insulto, casi una declaración de guerra. Sin perder tiempo, Labán reunió a sus más cercanos y partió en busca de Jacob, decidido a enfrentarlo y defender su honor. Viajaron durante 7 largos días, un camino que para Labán era más de furia acumulada que de distancia física. Cada noche, sentado junto al fuego, Labán planeaba las palabras con las que enfrentaría a Jacob, ensayaba cada argumento en su mente, repasando los daños que este acto de traición había causado a su familia. Sin embargo, todo cambió una noche cuando, mientras dormía bajo las estrellas, Dios se le apareció en sueños. Labán, dijo una voz serena pero firme, cuídate de no hablar descomedidamente a Jacob. Ese mensaje divino lo sacudió, pues Labán sabía muy bien que no se debía ignorar una advertencia de los cielos. A la mañana siguiente, continuó su marcha hacia el monte de Galaad con una mezcla de calma y determinación. Cuando finalmente alcanzó a Jacob, ambos hombres se miraron con una intensidad que solo los años de historia y complejidad familiar pueden crear. Labán no perdió tiempo y acusó a Jacob de engañar y robar. La acusación ardía en su voz, pero el sueño le había hecho mella y se mostró más controlado de lo que ambos esperaban. Jacob, que no había sido otro sino cauteloso desde el momento de su partida, respondió con franqueza. Tuve miedo, pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Sabía del temperamento de Labán y lo que estaba en juego, así que ofreció una solución: encuentra lo que creas que te he robado y llévatelo. La búsqueda comenzó. Labán revisó con meticulosidad cada tienda, cada espacio, cada rincón que pudiera ocultar a sus preciosos dioses. Llegó, finalmente, a la tienda de Raquel. Ella, que era ingeniosa y conocía bien a su padre, utilizó el más inesperado de los pretextos, se sentó sobre los ídolos y le dijo que no podía levantarse debido a la costumbre de las mujeres. Labán, aunque aún receloso, no encontró nada y se retiró. Se dio cuenta de que el destino había jugado su mano, obligado por las circunstancias, decidió dejar atrás su ira. Tal vez no tenía lo que había perdido, sus dioses, pero entendió que a veces las cosas más importantes no se podían llevar a cuestas, sino que habitaban en el corazón de su familia. Así, Labán se vio obligado a aceptar que la lección impuesta sobre él desde arriba era de dejar ir, de entender que la paz y la familia valían más que cualquier otro tesoro tangible. El ambiente en las tierras de Labán estaba tenso.
Jacob, habiendo aguantado durante 20 años injusticias y manipulaciones por parte de su suegro, finalmente había llegado al límite. Desplomándose en un acto de ira y frustración, se enfrentó a Labán con dureza. Jacob elevó su voz con una mezcla de indignación y desilusión en su corazón. ¿Qué transgresión he cometido para que vengas en mi persecución con tal fervor?, preguntó, dejando que su pregunta se asentara en el aire. En esos instantes, los trabajadores y miembros de la familia que estaban presentes intercambiaron miradas, sintiendo la tensión vibrante que emanaba del enfrentamiento. Labán había buscado arduamente entre las pertenencias de Jacob, pero no había hallado absolutamente nada. Después de estos 20 años que he estado contigo, ¿qué ofensa he cometido? Pon aquí lo que hayas encontrado y que nuestras familias juzguen entre nosotros, continuó, desafiando a Labán a demostrar sus acusaciones vacías. Jacob comenzó a enumerar su dedicación y sacrificios durante todos esos años. Le recordó a Labán que nunca sus ovejas ni cabras habían abortado bajo su cuidado, y que siempre había sido honesto, nunca hurtando nada. Jacob había soportado el calor abrasador del día y el frío implacable de la noche, perdiendo noches de sueño para cuidar del ganado. Durante 14 largos años había trabajado para ganarse las manos de las hijas de Labán en matrimonio. Solo para luego seguir sirviéndole 6 años adicionales por el ganado. Sin embargo, Labán había cambiado su salario en múltiples ocasiones. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, no estuviese conmigo, ahora me enviarías con las manos vacías, afirmó Jacob. Sintió el poder de sus palabras resonando, recordando la protección divina que había disfrutado a pesar de sus tribulaciones. Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y por eso te reprendió anoche. Labán, ahora sin las acusaciones vacías que lo habían alimentado, intentó tomar un enfoque más conciliador. Las hijas son mías, y los hijos también son míos. El ganado es mío, y todo lo que ves también, respondió, su voz ahora más calmada. Pero aún mostraba su tenacidad al insistir que todo lo que Jacob había cuidado le pertenecía. Sin embargo, en un intento de evitar que la situación se desbordara, Labán propuso un pacto. Ven, hagamos un acuerdo entre nosotros dos que sirva como testimonio. En medio de ese clima tenso, tanto Jacob como Labán sabían que un pacto, testimonio de sus palabras y decisiones, era el camino a seguir. Para asegurarse un futuro más armonioso para sus familias y poner fin a hostilidades que amenazaban con perpetuarse. De ese modo, ambos hombres estaban en el umbral de concluir una tensión de décadas con la simple promesa de un pacto sagrado. La historia trata sobre un intenso conflicto y posterior reconciliación entre Jacob y Labán, dos personajes del Antiguo Testamento. Jacob, quien había vivido y trabajado para Labán durante 20 años, se siente perseguido y acusado injustamente por él. En su defensa, Jacob recuerda a Labán que durante todo este tiempo ha sido un pastor honesto y comprometido, cuidando bien de los rebaños que le fueron encomendados, e incluso pagando de su propio bolsillo las pérdidas causadas por ataques de animales o robos. Jacob menciona cómo durante 14 años trabajó para ganarse la mano de las dos hijas de Labán y otros 6 años más por su ganado, mientras Labán continuamente alteraba el acuerdo salarial. En su discurso, Jacob aclara que solo por la protección divina del Dios de Abraham y el temor de Isaac no se quedaba sin nada después de haber invertido semejante esfuerzo y dedicación a lo largo de todos esos años. Jacob sostiene que Labán, a pesar de haberlo perseguido con tanto fervor, realmente no encontró en su poder ninguna posesión que le fuera robada, desafiándolo a presentar cualquier prueba frente a testigos. Labán responde a las acusaciones de Jacob afirmando que sus hijas y nietos, así como el ganado, siguen siendo parte de su linaje y propiedad, y por tanto, incluso si hubiera motivos para una disputa, el bienestar de sus propias descendientes es más importante. Labán decide proponerle a Jacob hacer un pacto de paz entre ambos, para resolver todas las disputas amigablemente y evitar conflictos futuros. A partir de este acuerdo crearían un símbolo tangible, un majano de piedras que personifica el compromiso de paz y testimonio entre ambos. Juntos llaman a ese lugar Galaad y Mizpa, deseo de que Jehová observe por cada uno mientras estén separados, garantizando así su alianza y compromiso mutuo incluso cuando ya no estén presentes el uno frente al otro. Así, a través de la firmeza de Jacob y la disposición de reconciliación de Labán, logra un final satisfactorio a una tensa relación gestada a lo largo de 20 años.
Queridos amigos de Historias de la Biblia para niños y adultos, hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy, y quiero agradecerles profundamente por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Su presencia y su interés son una verdadera bendición para nosotros, y cada uno de ustedes es una parte vital de esta comunidad que busca acercarse a las enseñanzas sagradas. Si disfrutan del contenido que compartimos y desean continuar explorando las profundidades de la sabiduría bíblica con nosotros, les invito a suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, no solo estarán al tanto de nuestras futuras publicaciones, sino que estarán ayudando a que esta comunidad siga creciendo. Su apoyo nos da la energía y la motivación para seguir investigando, produciendo y compartiendo más historias enriquecedoras. Asimismo, si este contenido les ha parecido valioso, por favor denle like a este vídeo. Ese pequeño gesto marca una gran diferencia, ya que permite que más personas descubran el mensaje de amor, esperanza y fe que intentamos difundir. Juntos, podemos hacer que estas historias lleguen a cada rincón del mundo, tocando corazones y transformando vidas. Apreciamos cada comentario que nos dejan, cada reflexión personal, y sobre todo, el compromiso que demuestran con esta misión de compartir la Biblia de una manera accesible y enriquecedora para todos. Gracias por ser parte de Historias de la Biblia para niños y adultos. Esperamos verlos en el siguiente episodio. Hasta pronto y bendiciones para todos.